Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad. C1091, el Señor desea salvar el mundo. Después de reflexionar por un momento, Li Fan decidió no seguir mostrándose tímido. En lugar de eso, asintió y dijo, en efecto. ¿Cómo calculaste eso, compañero taoísta? Suke respondió con su voz algo baja, riéndose levemente. Para alguien que es un enemigo del mundo, ¿en qué otro lugar del reino Xuanhuan podría existir mi información además del reino inmortal caído? Li Fan quedó un poco desconcertado. ¿Un enemigo del mundo? ¿Qué quieres decir con eso? Ahora fue el turno de Suke de parecer desconcertado. ¿No sabes en qué estoy sentado? Li Fan negó con la cabeza con franqueza. Entonces, ¿por qué viniste a buscarme? Suke miró fijamente a Li Fan, su expresión era inescrutable. Te busqué, compañero taoísta, primero para ayudar a los descendientes del imperio y cumplir su deseo de toda la vida. En segundo lugar, comprender las diversas contingencias que dejó el señor Bai en aquel entonces. Después de enterarme de sus obras, me conmovió profundamente su justicia. Pero la información que obtuve en el reino inmortal caído estaba incompleta y consistía únicamente en fragmentos de memoria de diferentes periodos. Por lo tanto, fue necesario un esfuerzo considerable para localizar su escondite. Esperaba que pudieras ayudarme a aclarar las cosas. Li Fan ahuecó las manos y habló con sinceridad. Al escuchar la actitud de Li Fan hacia el señor Bai, la expresión de Suke se suavizó considerablemente. ¿El imperio? Sus ojos se entrecerraron, como si se hundieran en recuerdos. Ese legado que dejaste en el mundo donde cayó Badnan Jared. Li Fan se lo recordó. Ah. Suke finalmente recordó. Xiaoin, Xiaohong. Mostró una expresión reminiscente. Ambos siguen vivos. Pero ese pájaro negro del destino celestial cayó mientras buscaba tu paradero. Mientras Li Fan hablaba, entregó un objeto. Fue la última pluma de pájaro negro que dejó Xiao Ei en el reino de las bestias. Suke tomó la pluma completamente negra y sus manos temblaron levemente. Un rastro de tristeza brilló en sus ojos. Después de un largo rato, dijo lentamente, te he decepcionado. ¿Puedo tener este artículo? Preguntó Suke. Se trata simplemente de devolvérselo a su propietario original. Si Xiao Ei supiera que la pluma del pájaro negro que dejó atrás finalmente podría regresar a tu lado, podría descansar en paz. Li Fan suspiró. Gracias. Suke metió solemnemente la pluma del pájaro negro en su pecho. En lo alto de la imponente montaña de piedra, el silencio los envolvió una vez más por completo. En la cima de este mundo desolado, incluso el viento parecía ausente. Solo quedó el silencio muerto eterno e inmutable que había persistido desde la antigüedad. Li Fan no estaba impaciente. Simplemente acompañó a Suke a través de esta desolación celestial, esperando pacientemente. Después de mucho tiempo, Suke finalmente volvió a hablar. Debido al efecto de esa combinación anterior de golpes, su actitud hacia Li Fan ya había cambiado drásticamente. ¿Cuánto sabes hasta ahora? Preguntó Suke. En aquel entonces, tú y Xiao Ei viajaron lejos, a la montaña de la bestia sagrada de Nanming. En verdad, fue una tarea asignada por el señor Bai a la secta domadora de bestias. La serie de acciones posteriores tuvo como objetivo, en última instancia, cultivar las ballenas del Rift, capaces de proliferar infinitamente y abrir vacíos. Esto fue para que los mortales de los diversos mundos pequeños, obligados a migrar debido al nacimiento del miasma inmortal mortal, pudieran estar lo más lejos posible de los Xuanhuan. Y el llamado miasma inmortal mortal también fue producto del desafío del señor Bai al orden natural. Como gran venerable celestial de Xuanhuan, finalmente terminó con su propia vida por eso. Li Fan articuló cada palabra y oración, contando lentamente las conclusiones que había reunido del reino inmortal caído y del mundo real. Sabes bastante. ¿Has pensado en esto? En este mundo, ¿cuántas personas aún pueden recordar al señor Bai? Sorprendentemente, Suke se inclinó ante Li Fan y expresó su respeto interior.
pero tengo muchas dudas sin resolver y cosas que no puedo dejar ir. Por favor, compañero taoísta, acláramelo. De lo contrario, temo no poder comer ni dormir tranquilamente en el futuro, Li Fan dijo solemnemente. El señor Bai, como el venerable celestial Xuanwang, poseía el poder más fuerte en el reino Xuanwang en ese momento. ¿Por qué eligió sacrificarse y usar el miasma inmortal mortal para proteger a los mortales? ¿Crees que el miasma inmortal mortal fue efectivo? Si el reino Xuanwang nunca hubiera producido el miasma inmortal mortal de principio a fin, ¿cómo se habría desarrollado la historia? Suke preguntó a cambio. Li Fan reflexionó por un momento antes de decir lentamente: sin el miasma inmortal mortal, la gran calamidad de la técnica de cultivo incompatible todavía existiría. Al final, los cultivadores seguirían cayendo en sospechas mutuas y masacres, llegando a un punto muerto desesperado. En ese proceso, las puertas de la ciudad se incendian y los peces del foso sufren. En el páramo del cultivo en ruinas, ¿dónde podrían los mortales encontrar un lugar donde sobrevivir? 1 de cada 10.000 supervivientes tendría suerte. Ser infectado por el miasma inmortal mortal y luego obligado a migrar a mundos pequeños, aunque muchos morirían en el proceso, en comparación con el destino que enfrentarían si los dejaran en el reino Xuanwang, es casi insignificante. Que terminó el pensamiento de Li Fan. Li Fan asintió lentamente al escuchar esto, indicando que estaba de acuerdo. Entonces, el señor Bai previó el destino del reino Xuanwang durante los próximos miles de años desde el inicio de la gran calamidad. Li Fan volvió a preguntar. Para el señor Bai, eso no fue una hazaña difícil. Que lo afirmó con total naturalidad. Si ese es el caso. El tono y la expresión de Li Fan cambiaron abruptamente. La gran calamidad del cultivo incompatible fue causada por sí sola por el ancestro inmortal transmisor del Dharma que difundió el nuevo método. Mientras se mate esa raíz de todo mal, quizás aún sea posible corregir los errores. ¿Por qué el señor Bai decidió retirarse sin luchar? Hizo caso omiso incluso de su propia vida, pero careció del coraje para luchar contra el ancestro inmortal. La voz de Li Fan transmitía un profundo resentimiento. Ante nosotros, el camino hacia la inmortalidad está por delante, pero no se puede recorrer, porque el ancestro inmortal transmisor del Dharma se encuentra por encima. Después de un momento de silencio, Suke suspiró suavemente y pronunció el antiguo lamento del señor Bai. Luego explicó, dejando de lado si el señor Bai era siquiera rival para el ancestro inmortal, quien ya había logrado desafiar los principios en ese momento. En verdad, según las deducciones del señor Bai, ni siquiera matar al ancestro inmortal pudo evitar que la gran calamidad descendiera sobre el reino Xuanwang. ¿Has visto al monstruo de la especie bestia en la ciudad de Ningyuan, la cámara subterránea, ese híbrido humano-perro? Lo he hecho. Esa especie de bestia tenía un torso humano y extremidades caninas. El señor Bai una vez intentó restaurarles la vida. Reunió extremidades humanas adecuadas, con la intención de quitarles las extremidades de perro y volver a colocarlas humanas. Pero como las extremidades del perro ya se habían fusionado con sus cuerpos en la vida diaria, los múltiples intentos del señor Bai fracasaron sin excepción. La mayoría murió directamente durante la cirugía de trasplante. Incluso aquellos que parecían exitosos a menudo no sobrevivían un mes después. Todos perecieron miserablemente debido al frenético agotamiento de su fuerza vital. No importa cómo lo intentó el señor Bai, el resultado se mantuvo sin cambios. Suke lo explicó con calma. Li Fan poco a poco fue comprendiendo. ¿Quieres decir que el reino Xuanwang enfrenta la misma situación? Suke suspiró, lo que se derrama no se puede recuperar. Los cambios que el ancestro inmortal infligió al reino Xuanwang ya han entrado en vigor. Para revertirlos, el esfuerzo requerido probablemente sería 10 veces, 100 veces o más. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C1092, el Dao celestial loco. Entonces, no es que el señor Bai fuera inferior al ancestro inmortal, es simplemente que el señor Bai logró el Dao más tarde que el ancestro inmortal. Por el contrario, si el señor Bai hubiera alterado primero el reino Xuanwang, entonces el ancestro inmortal probablemente habría sido impotente para actuar. Desafortunadamente, no hay, sí, punto. La voz envejecida del viejo Suke transmitía una espesa sensación de arrepentimiento.
Li Fan permaneció en silencio durante mucho tiempo y finalmente respondió con un suspiro. Así es. Pero... Li Fan frunció el ceño. ¿El señor Bai sacrificó su vida por el Dao? ¿Fue realmente tan simple? El nacimiento del miasma inmortal mortal preservó naturalmente las vidas de los mortales del reino Xuanuan por un tiempo. Pero desde una perspectiva fundamental, fue simplemente una táctica dilatoria. Al final, los cultivadores todavía tratan a los mortales como ganado y caballos, y el reino Xuanuan sigue en peligro. Dado que el señor Bai podría deducir acontecimientos ocurridos miles de años en el futuro, ciertamente no habría pasado por alto esto. Dado su carácter, ¿cómo pudo no hacer ningún preparado y simplemente partir tan apresuradamente? Li Fan persistió, intentando extraer más secretos de su qué. Porque siempre sintió que había algo escondido detrás de la caída del señor Bai. Inesperadamente, Suke simplemente sonrió y negó con la cabeza. Usted y yo creemos que el señor Bai es un santo omnipotente. Pero en realidad, en sus propias palabras, él era simplemente una persona común y corriente que no podía soportar ver sufrir a los demás. Desde su impotencia inicial ante la difícil situación de la señorita Liu Er y las trágicas muertes de civiles inocentes de la ciudad de Ningyuan, hasta los reveses que sufrió mientras intentaba desafiar la voluntad del cielo. Toda la vida del señor Bai transcurrió en incompetencia. Así que nunca creyó que tenía el poder de salvarlo todo. Lo único que pudo hacer fue hacer su máximo esfuerzo. Y realmente dio demasiado. Suke volvió a guardar silencio. ¿Sabes qué hay en el ataúd detrás de mí? Li Fan miró hacia la espalda de Suke. Al observarlo más de cerca, se dio cuenta de que este ataúd blanco pálido estaba débilmente conectado a la imponente montaña de piedra de su cuerpo. O mejor dicho, Li Fan entrecerró los ojos y observó durante mucho tiempo antes de comprender de repente. La escena del pequeño mundo entero a sus ojos se invirtió en un instante. La tierra estaba arriba, el cielo abajo. La imponente montaña de piedra sobre el ataúd era como un pilar que sostenía todo el cielo. O tal vez, el peso del mundo entero presionó el ataúd. Y desde este ataúd, Li Fan sintió un aura extremadamente familiar. Era un aura que ningún cultivador de Xuanuan encontraría extraña. Recordando la presentación que hizo Suke al conocerse, donde mencionó ser una persona enemistada con el mundo. Esto podría ser. Li Fan se sobresaltó y abruptamente miró a Suke. La expresión de Suke no mostró ningún cambio, manteniendo solo una leve sonrisa. El señor Bai era el favorito del Dao Celestial Xuanuan, casi equivalente a una encarnación del Dao Celestial. No solo ascendió directamente a Duanyaber y Emoro con un cuerpo mortal en un solo paso. También asumió la misión del Dao Celestial Xuanuan de abandonar el reino. Pero al final, el señor Bai decidió no irse. Incluso se convirtió directamente en miembro del nuevo método, participando en el desafío de los principios del cielo y la tierra. Esto no fue diferente de una traición total al Dao Celestial Xuanuan. Cuanto más profundo era el favor del Dao Celestial, mayor era la reacción que sufría ante la traición. Esta fue una de las razones por las que el señor Bai fue asesinado por su propia creación que desafiaba la razón. Porque antes de eso ya se había debilitado muchísimo. Suke acarició el ataúd detrás de él y dijo, de hecho, dado el alcance del favor celestial del señor Bai en ese momento, realmente no podía realizar la inversión de principio. Antes de que la reversión pudiera tener éxito, él mismo habría perecido a causa de la reacción del Dao Celestial. Entonces, antes de la inversión de principio, el señor Bai primero eliminó el favor celestial. Luego lo suprimió. Como si sintiera las palabras de Suke, el ataúd detrás de él de repente emitió un sonido sordo y contundente. Su cabeza giró mareada y un rostro algo similar al del señor Bai, aunque parecía algo pálido, apareció de repente ante Li Fan. Utilizó palabras extremadamente seductoras para persuadir a Li Fan de que ayudara a abrir el ataúd. Una vez que tuviera éxito, al regresar al reino Xuanuan, seguramente recibiría recompensas 1000 veces mayores. Si fuera un cultivador común y corriente, podrían haberse convencido en un instante y convertirse en su herramienta de escape, luchando contra Suke. ¿Pero quién era Li Fan? Dejando de lado la resiliencia de su propia voluntad, la persistente cautela que siempre mantuvo solo hacia el señor Bai aseguró que no se dejaría influenciar por esta versión un tanto inquietante del señor Bai.
Con un resoplido frío, la escena que tenía ante él se rompió por completo. Li Fan se despertó de la ilusión, solo para encontrar a Suke observándolo fríamente, como si estuviera listo para atacar ante el más mínimo desacuerdo. Sin embargo, al ver que Li Fan no se había visto afectado por la ilusión, la intención asesina en sus ojos se desvaneció. ¿Favor celestial sellado? ¿Qué es eso exactamente? Li Fan fingió un miedo persistente. Él le quitó la conciencia de sí mismo al Dao celestial Xuanhuan que se apegó al señor Bai. Después de años de sellado y supresión, poco a poco se ha vuelto algo extremo. Si fuera liberado y devuelto al reino nativo de Xuanhuan. La expresión de Suke era extremadamente grave. Un desastre temible 10 veces peor de lo que, cultivo incompatible, podría ocurrir en un instante. Es también por eso que, a lo largo de estos años, incluso cuando Xiao Ei cayó, no me atrevía a abandonar este lugar ni un solo paso. El asunto es de suma importancia. No puede haber ningún contratiempo. ¿Dao celestial loco de Xuanhuan? Un destello de luz inusual brilló profundamente en los ojos de Li Fan. Sí. Puedo sentir que, durante estos años de sellado, la conciencia del Dao celestial en su interior se ha vuelto cada vez más extraña. Realmente me preocupa que algún día ni siquiera yo pueda aguantar. Un rastro de profunda preocupación apareció en los ojos de Suke. Últimamente he estado buscando en secreto un sucesor adecuado. Sin embargo, nunca he encontrado a nadie en quien pueda confiar. Compañero taoísta, llegaste aquí por casualidad hoy. Suke cambió repentinamente de tono. ¿No es este el decreto del destino? Veo que el carácter y el temperamento de Fallow Daoist son absolutamente de primera categoría. Miró a Li Fan con sinceridad y habló con seriedad. Li Fan reflexionó en silencio, sin responder. Por supuesto, la misión de suprimir el Dao celestial Xuanhuan es demasiado solitaria y peligrosa. Si Fallow Daoist no está dispuesto, puedo entenderlo. Pero tengo una petición. Dijo Suke. Por favor habla, compañero taoísta. La expresión de Li Fan se volvió solemne. Si un día soy controlado por el Dao celestial Xuanhuan en este ataúd y pierdo la conciencia de mí mismo, por favor, derríbame. Suke dijo gravemente. Al encontrarse con la mirada del anciano Suke, Li Fan asintió, muy bien, te lo prometo. Además, no hay que preocuparse por encontrar un sucesor. La expresión de Suke se congeló ligeramente. Puede que no lo creas, pero no estoy solo. Soy miembro de la Federación de Todos los Mundos. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C1093. Noticias del Rey del Dharma. Nuestra Federación de Todos los Mundos tiene innumerables jóvenes talentos. Encontrar un sucesor adecuado no es en absoluto una tarea difícil, afirmó Li Fan con confianza. Esto concierne a la seguridad de todos los cultivadores en el reino Xuanhuan. Naturalmente, la Federación no se quedará de brazos cruzados. Como mi compañero taoísta no puede irse fácilmente, regresaré y haré arreglos para que vengan aquí. Puedes inspeccionarlos personalmente. Creo que con el ojo perspicaz de Fallow Daoist, seguramente encontrarás un candidato de tu agrado, dijo Li Fan con razón. Esto. Suke parecía algo incrédulo. Después de un largo rato, dijo apresuradamente, un poco perdido, en ese caso, debo agradecer a Fallow Daoist de antemano. Por cierto, Xiaoin, Xiao Hong y la descendiente de su compañero taoísta, la hija imperial del imperio, te extrañan mucho. ¿Estarías dispuesto a verlos? En lugar de decidir por su cuenta, Li Fan tomó la iniciativa de preguntar. Un rastro de tristeza brilló en el rostro de Suke. Pero poco después, todavía asintió. Antes de abandonar este pequeño mundo árido, durante su conversación con Suke, Li Fan obtuvo una comprensión más detallada de los acontecimientos de aquel entonces. Mucho antes de decidir crear el miasma inmortal mortal desafiando el orden natural, el señor Bai había viajado por las principales sectas del reino Xuanhuan, haciendo amplios preparativos. Por ejemplo, en casi todas las sectas había identificado figuras clave de influencia significativa. Esto aseguró que una vez que el miasma inmortal mortal entrara en erupción y se propusiera el plan de migrar a los mortales al cielo de las cuevas de mundos pequeños, sería rápidamente aceptado por las principales sectas.
En cuanto a la gran formación de aislamiento inmortal que sella el pequeño mundo mortal, e incluso la ballena del mundo del Rift más allá de la formación. Su realización final dejó rastros de los arreglos anteriores del Sr. Bai. Desafortunadamente, Suke tampoco sabía mucho sobre esto. En ese entonces, al escuchar de repente la mala noticia sobre Luya, corrió y recibió la última tarea de Luya en su lecho de muerte, proteger el favor celestial Xuanhuan que le habían quitado. El Dao celestial del mundo tiene sus propios mecanismos operativos. Así como después de que el pequeño mundo del Gran Li se enfrentara a una crisis de extinción, la conciencia del Dao celestial naturalmente buscó candidatos potenciales para escapar y se abalanzó sobre su Yukin. El reino Xuanhuan también seleccionó al Sr. Bai. Desafortunadamente, el Sr. Bai eligió a los mortales de Xuanhuan en lugar del Dao celestial. Luego selló la conciencia poseedora del Dao celestial a cambio. Desde la actuación posterior del Dao celestial del reino Xuanhuan, casi siempre ha estado en desventaja en las batallas con los cultivadores. Ya no posee contramedidas como la técnica de cultivo incompatible. La fuerza restante del Dao celestial debe haberse visto afectada hasta cierto punto. De repente, Li Fan también pensó en Ruomu. De manera similar, profundamente dañado por los humanos, Ruomu se había transformado del árbol divino que alimentaba a todos los seres en una existencia aterradora que capturaba a los cultivadores para formar sus núcleos dorados. Este era el poder del resentimiento. Traicionado por el que más favorecía y sellado durante casi 10.000 años, uno solo podía imaginar en que se convertiría el Dao celestial Xuanhuan, sellado en el ataúd detrás de su qué. Otro movimiento asesino. Pero no es adecuado para su uso en esta época. Solo introduciría muchas variables. Ahora, con el Dao celestial del reino Xuanhuan restante, todavía puedo torcer el destino. Pero si el Dao celestial se vuelve loco, incluso mis habilidades divinas podrían fallar. Reflexionando todo el camino, Li Fan regresó al reino Spirit World. Después de transmitir la noticia de su a Xiaoyin del Imperio y a los demás, naturalmente estaban encantados. Luego expresaron su profunda gratitud a Li Fan. Según el recordatorio de Li Fan, sabiendo lo que se podía decir y lo que no, el grupo del Imperio no podía esperar y se apresuró a ver a Suke. Acompañándolos también estaban jóvenes aspirantes seleccionados de varios mundos pequeños. Li Fan solo hizo una proyección preliminar, los detalles quedaron en manos de Suke. Después de terminar estos asuntos, Li Fan fue a donde se encontraba, buscando lo oculto. Durante el último año aproximadamente ya se habían erigido más de una docena de tablillas. La mayoría eran contenidos intrascendentes de historias selladas. Pero el último descubrimiento del largo río de color sangre despertó el interés de Li Fan. El cronograma debería ser después de incontables años de matanzas, cuando el caos había disminuido gradualmente. Fue el periodo de cultivo baldío cuando la civilización revivió lentamente. En la escena, un hombre vestido con ropas andrajosas, pero con una espesa intención asesina, miraba con cautela al anciano que de repente había aparecido ante él. Naturalmente, el hombre de la escena desconocía a este anciano. Pero Li Fan, fuera de escena, estaba muy familiarizado con él. Era el Dr. Celestial. Sin ninguna tontería, el Doctor Celestial golpeó instantáneamente y sometió al hombre. Parecía como si también estuviera leyendo los recuerdos del hombre con fuertes asesinatos de estos últimos años. ¿Esta vez, ya ha pasado tanto tiempo? Parece que la próxima vez todavía tendré que intentar mantenerme lo más lejos posible de las ruinas inmortales. El Dr. Celestial suspiró y murmuró para sí mismo. Luego, con una bofetada, mató al hombre y desapareció del lugar. La escena terminó abruptamente. Pero la cantidad de información contenida en él era verdaderamente sustancial. Como mínimo, confirmó un punto: hace miles de años, el Doctor Celestial ya poseía la fuerza para resistir la succión de las ruinas inmortales y atravesar el vacío. Además, había viajado de un lado a otro más de una vez. Durante ese tiempo, inevitablemente sufrió la influencia de las ruinas inmortales, y cuando reapareció, había pasado un periodo extremadamente largo en el reino Xuanhuan. Desde esta perspectiva, la repentina desaparición y reaparición de ciertas personas se debe muy probablemente al efecto diferencial temporal de las ruinas inmortales. Eso significa. La conjetura que había planeado verificar en la próxima vida resurgió repentinamente en su mente.
La expresión de Li Fan se volvió aún más solemne. Ancestro inmortal, Doctor Celestial, alguna vez estuvieron activos con frecuencia en el reino Xuanhuang. La información contenida en el largo río de color sangre es muy valiosa. Una vez más emitió generosas recompensas para levantar la moral de sus subordinados. Unos días después, Li Fan recibió inesperadamente noticias sobre Mo Rubin del transmisor de Dharma Soul. ¿Ha aparecido? ¿Y no ha avanzado hasta Xuanhuang, Grand Venerable Celestial? Li Fan frunció ligeramente el ceño. ¿Podría ser una distracción? Dada su naturaleza cautelosa, incluso si el plan fracasara, no revelaría su paradero tan fácilmente. El transmisor del Dharma, Soul, estaba muy seguro. El lugar donde apareció es uno de los sitios secretos de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Parecía que no había otros cultivadores presentes, pero en realidad, llevábamos mucho tiempo implementando una vigilancia encubierta sobre él. Además, Mo Rubin no apareció en su verdadera forma. Lo descubrimos y lo fijamos mediante el seguimiento inverso de las fluctuaciones de la marca de alteración que dejó en el transmisor de Dharma Chen. Así que me inclino más a creer que esta vez calculó mal. Para este rey del Dharma de la secta Xuantian que había jugado repetidamente con la gente de la Alianza de los 10.000 Inmortales en la palma de su mano, el transmisor del Dharma Soul picaba de odio. Ella dijo solemnemente, esta vez, las élites de la Alianza de los 10.000 Inmortales se movilizarán para capturarlo. Compañero taoísta, ¿está usted interesado en cooperar con nosotros nuevamente? Li Fan aceptó inmediatamente. Te consultaré y te daré una respuesta de inmediato. Después de esperar un momento, Li Fan tomó la iniciativa de enviar un mensaje. El anciano de la Federación de todos los mundos lo ha aprobado. Y esta vez, también implementaremos la última tecnología desarrollada para ayudar en la captura. Contacto 2. El transmisor de Dharma, Soul, también se alegró mucho de ver a Li Fan estar de acuerdo tan fácilmente. Bien, entonces nos reuniremos aquí. Con esto envió las coordenadas de ubicación. Después de finalizar la comunicación, Li Fan comenzó sus preparativos. La última tecnología desarrollada que había mencionado antes no era inventada. Fue el resultado de las deducciones del disco de disociación final durante el año pasado. Desde que dominó las dos grandes formaciones de nivel inmortal, mecanismo astral, todos los espíritus regresan al número y, caída desolada, las flores florecen en una habitación vacía. Y devoró los 9 subdiscos recién nacidos para lograr la transformación. La capacidad de análisis de formación del disco de disociación había ido aumentando a una velocidad inimaginable, creciendo día a día. A cada momento parecía como si dedujera infinitas formaciones nuevas. El disco de disociación era como el jade de la ley derivada, con la intención de deducir toda la formación del mundo. Incluso sin la manipulación deliberada de su maestro Li Fan, en solo un año había acumulado una base de datos de matrices de formación extremadamente vasta. Añadiendo algunas condiciones y buscando a la ligera, Li Fan encontró lo que quería. Una formación simulada a nivel inmortal, llamada Wrathful Gaze, Vengeance Must Be Repaid. La función de la formación se puede vislumbrar en su nombre. Mientras la formación se mantuviera en funcionamiento, escanearía automáticamente en busca de objetos alrededor de la formación que le guardaran rencor y los marcaría para su seguimiento. La cobertura fue aproximadamente del tamaño de una prefectura de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Una vez bloqueados por la formación Wrathful Gaze, siempre y cuando uno no abandonara el alcance de la formación, siempre serían rastreados. La formación tenía especificidad, lo que significa que una formación solo podía designar un objeto de rencor. Li Fan lo probó brevemente y el método de bloqueo de la formación Wrathful Gaze excedió por completo su alcance de comprensión actual. Ya se acercaba levemente al nivel inmortal. Pero la última vez, la actuación de Mo Rubin realmente inspiró cautela. Entonces, simplemente una formación no fue suficiente. Li Fan sacó una pequeña botella de jade. Se colocaron 3 pastillas dentro del frasco. Se movían a gran velocidad dentro de la botella sin ningún patrón. Sus trayectorias eran caóticas pero revelaban cierta divinidad. Píldora de separación del alma. Después de tragarlo, para los forasteros, el alma divina parecería estar en un estado disociado y extremadamente caótico. Pero en realidad, el control sobre el cuerpo aún podría mantenerse. Tiene efectos notables contra la posesión divina del alma.
La técnica de posesión de Morrubin es similar a la del transmisor del Dharma Gyan, y es la misma que mi transformación. Pero frente a una masa de caos, ¿cómo se puede realizar la posesión o influir en ella? Un brillo frío brilló en los ojos de Li Fan. Aunque no pueda evitarlo por completo, al menos puede retrasar enormemente su proceso de posesión. 3 pastillas como conjunto. El primer lote de la secta del Rey de la Medicina perfeccionó más de 200 conjuntos. Después de que todo estuvo preparado, Li Fan llevó a Tianyan al lugar designado para cumplir con la cita. Naturalmente, también había cambiado su apariencia original. El transmisor del Dharma, Zhou, ya había estado esperando con anticipación y con ella estaban otras 37 personas. Estaban divididos aproximadamente en 3 bandos, siendo el mayor número un equipo de cultivadores vestidos de negro, con rostros inexpresivos y comportamientos solemnes. En comparación con los que Li Fan había visto antes, incluso sus ojos estaban completamente vacíos. Más que cultivadores, se parecían más a marionetas sin pensamientos propios, solo capaces de completar las órdenes recibidas. Los 2 campamentos restantes, uno de los cuales estaba formado por 2 transmisores del Dharma de pie junto al transmisor del Dharma Zhou. El segundo fue algo especial. No se parecía a un humano, con una estatura baja como la de un niño de 7 u 8 años. No tenía cabeza y sus 5 rasgos faciales estaban apiñados en su pecho. Todo su cuerpo estaba completamente negro, lo que le daba una apariencia algo cómica pero feroz. Esta vez, al entrar en la zona prohibida, todavía necesitamos a la gente del clan, ustedes, como guías. El transmisor de Dharma Zhou miró a Tianyan, quien permaneció en silencio detrás de Li Fan con los ojos cerrados. Luego hizo una ligera reverencia antes de hablar con Li Fan. Tú. Li Fan miró a este grupo de seres extraños con gran interés. Podemos hablar mientras caminamos. Aquí están las precauciones para después de entrar. A la señal del transmisor del Dharma Zhou, la gente del clan Tu se reunió en círculo, se tomó de la mano y comenzó a realizar una danza peculiar. Era como un ritual, mientras tarareaban al unísono, un hilo de aliento cerrado, tenue y poco claro descendía silenciosamente sobre ellos. Por supuesto, ese era solo el sentimiento de Li Fan. En realidad, ya sea observado a simple vista o con sentido divino, no había ningún cambio real por delante. Entremos primero. Pero las acciones de los demás confirmaron a continuación que la premonición de Li Fan era correcta. Cuando los cultivadores de la Alianza de los 10.000 Inmortales volaron hacia el espacio sobre la gente del clan Tu, fue como si de repente fueran tragados por la oscuridad. Desaparecieron en el aire así como así. Los cultivadores de la Alianza entraron uno tras otro, y Li Fan finalmente siguió volando también. La luz fue despojada del mundo. El entorno era una oscuridad total e interminable. Era ligeramente diferente del mar estelar más oscuro fuera del reino Xuanhuang. La negrura del mar estelar se sentía muerta, vacía y vasta. Pero aquí se sentía apretado, húmedo y sombrío, como si algo acechara en la oscuridad, listo para surgir en cualquier momento y devorar a la gente. Los cultivadores de la Alianza de los 10.000 Inmortales que habían entrado primero parecían haber desaparecido por completo. En esa oscura zona prohibida, parecía como si solo él permaneciera allí. Li Fan instintivamente intentó escanear de izquierda a derecha con su sentido divino, solo para descubrir que aquí era inútil. Una vez que salió de su cuerpo, fue como si estuviera envuelto en una oscuridad infinita, incapaz de percibir nada más. Li Fan luego intentó iluminar el entorno con luz, pero eso también fracasó. La luz parecía incapaz de sobrevivir en esta zona prohibida. En ese momento, sin previo aviso, una mano de repente descansó sobre el hombro de Li Fan. Se le erizaron los pelos y Li Fan estaba a punto de contraatacar en un instante. Pero a través del contacto físico, los sentidos divinos podrían transmitirse entre sí. Solo entonces Li Fan escuchó las palabras del otro. Primero declaró su propia identidad. Transmisor del Dharma Yan. Luego le explicó a Li Fan, en esta oscura zona prohibida, el sentido divino y el sonido han perdido su efecto. Solo conectándonos a través del contacto físico, como con esas personas del clan Tu, podremos comunicarnos entre nosotros. Entramos juntos sin dispersarnos. Todos deberían estar cerca, reagrupémonos primero. Li Fan asintió levemente.
Esta oscura zona prohibida era realmente inquietante. Incluso la conexión entre él y Tianyan se había cortado. Afortunadamente, Tianyan no había ido muy lejos y no hizo falta mucho esfuerzo para reconectarse. Con un pensamiento de Li Fan, desapercibido para los demás, Tianyan se transformó silenciosamente en la armadura de batalla de marionetas inmortales y se adhirió a su cuerpo. La formación Bad Fogues también está muy debilitada aquí. La cobertura de su rango de detección es probablemente de solo unos 3 sang a mi alrededor. Li Fan no pudo evitar sentirse interiormente sorprendido. Hay que saber que esta era una existencia infinitamente cercana a una formación de nivel inmortal verdadero. ¿Quién hubiera pensado que en el reino Xuanhuang había un lugar tan peligroso? ¿Qué hacía Mo Rubin al venir aquí? Al igual que la gente del clan Tu, que se había tomado de la mano para conectarse antes de entrar. Los cultivadores de la Alianza 10.000 Inmortales y Li Fan también utilizaron este método para reagruparse. Después de contar números y descubrir que faltaban 3, el grupo no fue a buscarlos. En lugar de eso, emitieron directamente una orden de asesinato contra esos 3. Al mismo tiempo, avanzaron juntos hacia las profundidades de la oscuridad. Mi simulación de longevidad. C1095, la oscuridad devora al rey del Dharma. A partir de ahora somos un todo unificado. Si alguien descubre a esos 3 rezagados intentando regresar, denúncielo inmediatamente. Luego, todos los derriban juntos. Recuerda, no confíes en nadie que regrese de la oscuridad. Incluso si alguna vez fueron tus compañeros más cercanos. A medida que avanzaban paso a paso cauteloso, los miembros de la Alianza de los 10.000 Inmortales reiteraron la prohibición una vez más. Al mismo tiempo, a través de su intercambio con el transmisor de Dharma So, Li Fan también conoció el origen de esta tierra oscura prohibida. Debido a la existencia de las ruinas inmortales, el reino Xuanhuang está constantemente bajo la influencia de una inmensa fuerza de atracción. Según el razonamiento normal, sin intervención, todo en el reino Xuanhuang caería lentamente en las ruinas inmortales. Esa fue una vez la creencia de los cultivadores de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Pero el descubrimiento de la Tierra Oscura Prohibida destrozó esta comprensión. La Tierra Oscura Prohibida es la agregación de toda la materia mundana que se desvía de la dirección de las ruinas inmortales. Aunque todavía forma parte del reino Xuanhuang, aquí tiene sus propias reglas únicas. Más allá de lo mencionado anteriormente, donde el sentido y el sonido divinos no pueden salir del cuerpo. Los cultivadores perdidos verán sus mentes capturadas por entidades desconocidas en la oscuridad, transformándolas en otra cosa. Y ellos mismos permanecen inconscientes. ¿Esto parece algo similar a la técnica de posesión de Mo Rubin? El corazón de Li Fan se conmovió. De hecho. Pero es simplemente una similitud superficial en las características. No prueba nada. El transmisor del Dharma, So, parecía decidido a evitar el tema y continuó. Desde que se descubrió este lugar, la Alianza le ha dado gran importancia. Debido a la desviación de la oscuridad de las ruinas inmortales, tal vez estudiándola, podamos encontrar una manera de escapar de las ruinas inmortales. Pero hasta ahora, solo los pocos transmisores centrales del Dharma lo sabían. Ese rey del Dharma de la secta Xuantian una vez ocupó los cuerpos de Chen y los demás, enterándose así de la existencia de este lugar. La gente de Yuquan no vive en la Tierra Oscura Prohibida. Más bien, fueron los primeros en descubrir cómo abrirlo y dominar el uso del poder oscuro. Solo descubrimos este secreto durante nuestra conquista del pequeño mundo donde residía el clan Tu, en medio de la lucha contra ellos. ¿Poder oscuro entonces? ¿Podría ser algo completamente diferente del poder espiritual inmortal? Li Fan reflexionó y preguntó. No del todo. Según nuestras observaciones a lo largo de estos años, el poder oscuro posee plenamente ciertas características del poder espiritual inmortal. Pero, el transmisor del Dharma, So, hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas para describirlo. El poder espiritual inmortal y el poder oscuro son como una persona y su propia sombra. Originalmente, ambos deberían ser inseparables y mezclarse entre sí. Pero debido a la existencia de las ruinas inmortales, el poder oscuro le fue arrebatado por la fuerza. Al escuchar esto, Li Fan lo entendió vagamente.
Era como una centrífuga que separaba diferentes componentes de un líquido. Debido a la característica del poder oscuro de desviarse de las ruinas inmortales, a medida que todo el reino Xuanhuan cayó gradualmente hacia las ruinas inmortales, todos convergieron en la dirección opuesta. La fuerza de atracción de las ruinas inmortales se debe a la existencia del personaje, Hambre. Entonces, ¿qué es exactamente este poder oscuro? ¿Cómo puede resistir el poder del guión del personaje verdadero inmortal? Li Fan sintió algunas dudas en su corazón. Ya hemos explorado completamente toda la tierra oscura prohibida anteriormente. Entonces, cuando Emma Rubin se infiltró esta vez y desencadenó una anomalía, pudimos detectarla inmediatamente. Si observas con atención, también deberías notar algo, recordó el transmisor del Dharma Soul. Oh. Al escuchar esto, Li Fan inmediatamente frunció el ceño y sintió la oscuridad circundante. Después de un largo rato. ¿Te refieres a esta ondulación rítmica, como ondas en el agua? Li Fan preguntó. Exactamente. En la fuente de este ritmo detectamos el aura de Mo Rubin. Sin embargo, el tono del transmisor de Dharma Soul se volvió algo incierto. Ha estado aquí durante unos 10 días o más. Sin embargo, no ha cambiado de posición en absoluto. Parece más bien que está gravemente herido e inconsciente. ¿Podría ser una trampa? Li Fan no pudo evitar preguntar. No, afirmó firmemente el transmisor del Dharma Soul. Aunque sea una trampa, con tantos de nosotros aquí esta vez, un mero método antiguo, longevidad inmortal, no es nada que temer. Al ver al transmisor del Dharma Soul tan confiado, Li Fan no dijo nada más en refutación. Sin que nadie hablara, el entorno volvió a caer en un silencio aterrador. Manténganse alerta, ya casi llegamos. Después de un tiempo desconocido, llegó la advertencia del transmisor del Dharma Soul. Fijándose en la dirección de donde emanaba el ritmo desde lejos, los miembros de la Alianza de los 10.000 Inmortales formaron un cerco según las instrucciones, rodeando completamente a Mo Rubin escondido en la oscuridad, esperando solo una única orden para lanzar un asalto colectivo. Al mismo tiempo, Li Fan también recibió recordatorios constantes de la formación Mad Fogues. ¿Es realmente Mo Rubin? Li Fan no pudo evitar sentirse sorprendido. Extraño. Aunque las dudas persistían en su corazón, Li Fan no actuó precipitadamente por su cuenta. Simplemente siguió los movimientos de los miembros de la Alianza de los 10.000 Inmortales, reduciendo gradualmente el círculo de caza. Todos contuvieron la respiración con anticipación, pero Mo Rubin no mostró ninguna reacción. Era como si no hubiera notado que se acercaban enemigos a su alrededor. Esto continuó hasta que los cultivadores de la Alianza de los 10.000 Inmortales finalmente lo alcanzaron. Aléjate de la alerta. Parece estar muerto. Llegó la voz del transmisor del Dharma Soul, teñida de incredulidad. HM. Un escalofrío repentino se apoderó del corazón de Li Fan. Siguiendo los cuerpos de los cultivadores de la Alianza de los 10.000 Inmortales, se dirigió al centro. En el momento en que tocó el cuerpo de Mo Rubin, su sentido divino también percibió su apariencia exacta actual. El rostro de Mo Rubin había desaparecido. En su lugar había una masa de oscuridad sombría, que se abría y cerraba constantemente y se elevaba sobre su cabeza. Esta escena fue indescriptiblemente espeluznante, pero lo que horrorizó aún más a Li Fan fue el cuerpo de Mo Rubin. La mitad siguió siendo una forma humana. La otra mitad, sin embargo, parecía ocupada por la oscuridad aquí. Siguió oscilando entre lo sombrío y lo sólido. Bajo la investigación de los soldados muertos vestidos de negro de la Alianza de los 10.000 Inmortales, se confirmó que la oscuridad que envolvía la mitad del cuerpo de Mo Rubin no era una ilusión. Su carne realmente estaba desapareciendo y reapareciendo en constante cambio. Cuando apareció la oscuridad y uno extendió la mano para tocarla, solo había vacío. Pero al poco tiempo, cuando la mitad de la carne resurgió, la oscuridad desapareció de repente. Y con ella desapareció también la mano del soldado muerto que se había extendido hacia la oscuridad. La oscuridad parecía capaz de extenderse a través de este contacto. El soldado muerto vestido de negro no hizo ningún sonido. Antes de darse cuenta, fue tragado por la oscuridad sombría que surgía de su propia mano. Afortunadamente,
el transmisor de Dharma Shou actuó con decisión, cortando inmediatamente la conexión con el soldado muerto y ordenando a todos que lo mataran en el acto. Esto evitó que la tristeza se extendiera entre los miembros de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Compañero taoísta, ¿qué piensa usted? Preguntó Shou, transmisora del Dharma, con el tono pesado. Li Fan guardó silencio durante mucho tiempo antes de decir lentamente: la oscuridad en el cadáver de Mo Rubin parece diferente de la oscuridad en la tierra oscura prohibida. La oscuridad en el cadáver es contagiosa, mientras que la oscuridad ambiental circundante no lo es. Hasta que no entendamos la verdad aquí, es mejor evitar tocarla tanto como sea posible. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C1096, leyenda de la creación. Este poder de la oscuridad puede realmente ayudarnos a escapar de las ruinas inmortales. Pero eso supone que podemos controlarlo con seguridad. De lo contrario. La expresión de Li Fan se volvió grave. Si el mundo fuera erosionado por esta oscuridad, el resultado probablemente no sería mejor que caer en las ruinas inmortales. Mientras ambos hablaban, la oscuridad que ocupaba la mitad del cuerpo de Mo Rubin de repente se expandió nuevamente, como si estuviera alimentada por alguna fuerza. Casi envolvió todo el cadáver. Sin embargo, curiosamente, la pulsación rítmica que emanaba de él nunca cesó. Incluso se volvió más claro que antes. Como la ondulación de un latido del corazón, resonando a través de esta tierra desolada de oscuridad. Esto despertó una creciente sensación de aprensión en el corazón de Li Fan. Los transmisores de Dharma del grupo también sintieron que algo andaba mal. Rápidamente emitieron una orden de retirada por el momento. Después de retroceder cierta distancia, la intensa inquietud en el corazón de Li Fan se desvaneció lentamente. Mi sugerencia es sellar esta tierra desolada por completo. Hasta que aclaremos la verdadera naturaleza del poder de la oscuridad, no te acerques a la ligera al cadáver de Mo Rubin. Una vez que regrese, informaré de este descubrimiento a la Federación inmediatamente. Si hay alguna novedad te lo informaré inmediatamente. Al ver la cautela de Li Fan, la transmisora de Dharma Shou asintió en señal de acuerdo en la superficie, aunque interiormente lo desestimó. El compañero taoísta no necesita estar demasiado tenso. De todos modos, la propiedad de este poder de oscuridad que repele las ruinas inmortales no cambiará. Esto garantiza que no invadirá el reino Xuanhuan. Li Fan negó con la cabeza al verlo y no dijo nada más. Con la muerte de Mo Rubin, Li Fan no tenía motivos para quedarse aquí. Aunque el viaje de venganza terminó de manera anticlimática, el descubrimiento de este poder de la oscuridad tuvo un profundo significado. Despidiéndose de los miembros de la Alianza de los 10.000 Inmortales, Li Fan reunió rápidamente a los jefes de departamento de la Federación de todos los mundos y les contó su experiencia en la Tierra Oscura y desolada. El poder de la oscuridad. Daoist Hundred Flowers fue el primero en hablar. Como figura que había sobrevivido desde la antigüedad, la fuerza de 100 flores no era notable, pero su conocimiento era realmente vasto. Me parece recordar que un compañero taoísta de aquella época mencionó algo similar. Una vez presenció desde lejos cómo su tierra natal se desplomaba en las ruinas inmortales. Todo se desintegraba, formando un extraño y retorcido anillo de luz ilusoria. Según su relato, cuando el mundo del cultivo desapareció por completo en las ruinas inmortales, una oleada masiva de materia estalló en la dirección opuesta. Ni el ojo desnudo ni el sentido divino pudieron detectarlo. Simplemente fue rozado por él e inmediatamente sufrió heridas graves. Incluso después de recuperarse, se convirtió en una abominación que no era ni hombre ni fantasma. Al contemplar la aterradora imagen que dibujó el taoísta 100 flores, el rostro de un cultivador plagado de huecos negros retorciéndose, el grupo no pudo evitar volverse sombrío. El maestro artesano Qiao Gong también pareció recordar algo. Cuando el poder de las ruinas inmortales envolvió por primera vez al ancestro, en realidad estábamos bastante seguros de sobrevivir a la calamidad. Porque, basándose en la fuerza del cuerpo residual del ancestro en ese momento, podría soportar la atracción de las ruinas inmortales. Pero más tarde, la creciente atracción de las ruinas inmortales se hace cada vez más fuerte. El rostro del maestro Qiao Gong se iluminó con una repentina comprensión. La fuerza del ancestro menguando día a día fue la causa principal. Como si algún elemento crucial se filtrara constantemente, provocando que el cuerpo del ancestro se descompusiera gradualmente.
En ese momento, los distintos ancianos estaban completamente desconcertados. Al final, solo pudieron atribuirlo al poder abrumador de las ruinas inmortales. Ahora parece que el elemento desaparecido probablemente era este poder de la oscuridad. Al escuchar ambos, Li Fan reflexionó: lo que quieres decir es que el poder de la oscuridad es en realidad parte del sistema de poder de cultivo de los cultivadores. Solo que su naturaleza es naturalmente opuesta a la succión de las ruinas inmortales, por lo que durante el acercamiento a las ruinas inmortales, fue despojado a la fuerza. En otros mundos de cultivo, el poder de la oscuridad se desprendería en consecuencia. Pero en el reino Xuanwang, por alguna razón desconocida, todo convergió en un solo lugar, permaneciendo ligado al reino Xuanwang. Si algún día el reino Xuanwang puede liberarse de las ruinas inmortales, el poder de la oscuridad debería reintegrarse a las innumerables cosas del mundo Xuanwang. Después de escuchar el análisis de Li Fan, el maestro Qiaogong y el taoísta Cien Flores asintieron. En ese momento, Liu Ruchen, de la secta del Rey de la Medicina, habló de repente: aunque nunca he visto este supuesto poder de oscuridad sombría con mis propios ojos, una vez leí una leyenda en un texto antiguo. Es una historia que circula entre varios clanes humanos, sobre los orígenes de la humanidad. Al principio no había humanos en el mundo, ni tampoco había diversos reinos de cultivo. En la nada absoluta, unos cuantos seres poderosos vagaban. Más tarde, uno de ellos se aburrió y se utilizó como materia prima para crear y abrir mundo tras mundo. Poco a poco, el vacío se fue llenando. Los demás seres se sintieron gradualmente atraídos por estos extraños y coloridos mundos y comenzaron a imitar. Utilizándose como prototipos, crearon todo tipo de razas diferentes. Y los antepasados de la humanidad fueron los primeros en crear los innumerables reinos. Obviamente, esta leyenda era nueva para todos y la escuchaban con gran interés. Aunque el mundo se volvió mucho más animado, estos poderosos seres pronto descubrieron una anomalía. Todas las existencias que crearon no podían ser tan inmortales e indestructibles como ellas mismas. Había un límite llamado esperanza de vida. La vivacidad era solo temporal, pronto el mundo volvería al silencio. La creación ocasional para diversión personal estaba bien, pero seguir creando así para siempre se convirtió en una carga. Así que los seres poderosos gradualmente perdieron el interés en las vidas que crearon. Pero uno de ellos era diferente. No quería que sus creaciones simplemente desaparecieran, así que derrotó a sus compañeros y obtuvo poder de uno de ellos, otorgándolo a todas las creaciones del mundo. Así, los seres del mundo adquirieron la capacidad de reproducirse. Liu Ruchen hizo una pausa aquí. Todos escuchaban con gran atención y lo instaban con los ojos a continuar. Liu Ruchen se encogió de hombros: eso es todo lo que hay. No son más que unas palabras sobre agradecer a los espíritus divinos por la gracia de la creación. La razón por la que lo relaciono con el poder de la oscuridad es que quizás podamos inspirarnos en él para estudiar qué efectos tiene perder o ganar el poder de la oscuridad en nosotros, los cultivadores. Si este poder oscuro fue originalmente inherente a nuestros cuerpos y solo precipitó con la aparición de las ruinas inmortales, ¿no significa eso que ahora ¿Están incompletos? En comparación con los cultivadores antes de que aparecieran las ruinas inmortales, ¿qué diferencia tenemos? Al escuchar esto, la expresión del maestro Qiaogong cambió ligeramente. Lo sabía, desde que ocurrió la calamidad de las ruinas inmortales, mi comprensión y creatividad parecen muy inferiores a las anteriores. ¿Podría ser por esta razón? Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C1097. Registro de la búsqueda de la oscuridad en el otro reino. ¿Quieres decir que te has vuelto más estúpido? Las 100 flores taoístas miraron fijamente al maestro Qiaogong. Probablemente. Antes de que el maestro Qiaogong pudiera terminar de hablar, Gao 100 Flowers continuó: en cuanto a mí, en comparación con el principio, no he notado ningún cambio obvio. ¿Podría deberse esto a tus propias razones? El maestro Qiaogong se quedó en silencio al escuchar esto. Adivinar sin parar no tiene sentido. ¿Por qué no probarlo nosotros mismos? Un destello de ansiosa anticipación parpadeó en los ojos de Fan Saiji. El grupo intercambió palabras, una tras otra. Al final, Li Fan tomó la decisión final: el regreso del poder de la oscuridad no es tan sencillo como parece. Si se tratara simplemente de pura absorción,
probablemente provocaría erosión, tal como le ocurrió a Morrubin. Además, la Tierra Oscura y Desolada está actualmente bajo el control de la Alianza de los 10.000 Inmortales. ¿Ingresándolo para investigación? Probablemente no lo permitirán. Liu Ruchen dijo, ¿no mencionó el emisario que la Alianza de los 10.000 Inmortales también entró en la Tierra Oscura y Desolada a través de algún ritual realizado por esa gente, de Yu-Clan? ¿Aún recuerdas los detalles específicos de ese ritual? Si lo imitamos, quizá podamos colarnos sin ser detectados. Después de todo, dentro de la Tierra Oscura y Desolada, no hay nada más que oscuridad total. Mientras tengamos cuidado, no nos notarán. Al escuchar esto, Fang Saiji rápidamente estuvo de acuerdo. El maestro de la secta tiene una idea brillante. Definitivamente vale la pena intentarlo. Li Fan reflexionó por un momento y luego utilizó la técnica del espejo de agua para recrear perfectamente esa escena ritual un tanto peculiar. Esto incluía las sílabas y tonos del canto, todos restaurados impecablemente. Después de seleccionar a más de 10 jóvenes cultivadores para aprenderlo, como se esperaba, el ritual fracasó. ¿Realmente tienen que ser esos miembros del clan Yu? Fang Saiji murmuró en voz baja. Los miembros de la Federación de Todos los Mundos también menearon la cabeza uno tras otro, sintiéndose algo arrepentidos. Ustedes, gente del clan, Li Fan ya había comprendido la información fundamental de todos los mundos pequeños del reino Xuanhuang. Sin embargo, no había información sobre el clan Tu entre ellos. Debe haber sido ocultada deliberadamente por la Alianza de los 10.000 Inmortales. No importa. Podemos eliminarlos uno por uno. En el proceso de búsqueda de Suke, ya había realizado investigaciones preliminares de la gran mayoría de los mundos pequeños. Completar el resto no llevaría mucho tiempo. Con la orden de Li Fan, innumerables bestias extrañas y modestas se agolparon hacia las entradas de varios mundos pequeños. Apenas medio mes después llegaron las noticias. En las imágenes finales transmitidas antes de que fueran destruidas, se descubrieron rastros que se sospechaba que eran de personas de Yu-Clan. Ese pequeño mundo debe tener personal de la Alianza de los 10.000 Inmortales custodiándolo. Li Fan dirigió personalmente a Tianyan para infiltrarse en él. Todavía estaba muy interesado en ese poder de la oscuridad. No solo porque estaba relacionado con la posibilidad de escapar de las ruinas inmortales, sino también porque se refería a la llamada completitud. Respecto a la caída de Morrubin, Li Fan siempre había albergado dudas en su corazón. Ese astuto rey del Dharma de la secta xuantiana, que había jugado con él varias veces, había muerto tan inexplicablemente en la oscuridad. Esto hizo que fuera difícil de creer para Li Fan. Especialmente la razón por la que entró en la Tierra Oscura y Desolada. El gol de Morrubin probablemente nunca había cambiado de principio a fin. Encuentra al rey Xuantian y abandona el mar estelar más oscuro. Incluso si no hubiera pasado la prueba de ilusión del gran venerable celestial Xuanhuang, debe haber descubierto algunas pistas en ella. ¿Podría el rey Xuantian estar escondido en la Tierra Oscura y Desolada? O tal vez su inexplicable desaparición en aquel entonces también estaba relacionada con el poder de la oscuridad. Llevando consigo estas diversas dudas, Li Fan encontró a la gente de Yu-Clan escondida bajo tierra. Para sorpresa de Li Fan, no había guarniciones de la Alianza de los 10.000 Inmortales en este pequeño mundo. El número de miembros de Yu-Clan aquí también era muy escaso, menos de 100 en total. A diferencia de los que Li Fan había visto antes, el grupo aquí no era robusto ni saludable. Cada uno estaba demacrado, como si estuviera al borde de una muerte súbita en cualquier momento. Después de investigar un poco, Li Fan lo entendió vagamente. El grupo Yu-Clan anterior a él había huido de su tierra natal original para escapar. La Alianza de los 10.000 Inmortales había capturado a la gente de Yu-Clan y habían escapado desesperadamente, encontrando este escondite. Esto es aún mejor. Li Fan ya no dudó. Con toda su fuerza desatada y en coordinación con Tianyan, se preparó para reprimir al grupo de miembros del clan Tu en su propia cueva cielo. Sin embargo, sucedió algo inesperado. Ante el asalto de Li Fan, estos miembros de Yu-Clan, que parecían completamente desprovistos de cualquier aura trascendente, estallaron con un poder extremadamente extraño. El mayor del clan permaneció tranquilo a pesar de su sorpresa. Cantó en voz alta y una peculiar fluctuación envolvió instantáneamente a todo el grupo.
Justo ante sus ojos, Li Fan de repente perdió el rastro de todos ellos. No fue un truco ilusorio, sus ataques realmente no dieron en el blanco. Interesante. En ese instante, Li Fan percibió claramente la fluctuación del poder sombrío. Puedes huir del monje, pero no del templo. Al entrar en este pequeño reino, Li Fan ya había utilizado una formación para sellar completamente la entrada y la salida. Sin su permiso nadie podría abandonar este mundo. Su sentido divino recorrió los alrededores, recorriendo todo el reino menor, pero aún así no pudo encontrar a los miembros ocultos de Yuquan. Li Fan simplemente desató ataques indiscriminados. Luz negra llena de poder destructivo descendió de los cielos, bombardeando cada centímetro de la tierra. Innumerables vidas quedaron atrapadas como consecuencia de esto. La expresión de Li Fan se mantuvo sin cambios mientras limpiaba cada rincón de este reino menor. Bajo esta purga a gran escala y sin ángulos muertos, el grupo de miembros de Yuquan finalmente reveló una falla. Sintiendo algo que había bloqueado su espada de aniquilación de los 5 grandes elementos, un destello brilló en los ojos de Li Fan. Instantáneamente colocó capas de formaciones para sellar esa área por completo. Bajo presión, los miembros de Yuquan finalmente se rebelaron. Se acurrucaron juntos, mirando a Li Fan en el cielo. Sus ojos contenían miedo y odio. El anciano líder ya no pudo contenerse y habló: «Señor inmortal, ¿por qué debes exterminarnos a todos? Al explorar la tierra sagrada, el número de miembros de tu clan que has capturado ya es suficiente. Creo que lo has entendido mal. No soy de la alianza de los 10.000 inmortales. Por el contrario, al igual que usted, albergo una vendetta irreconciliable contra la alianza de los 10.000 inmortales», declaró Li Fan en voz alta. «De lo contrario, con tus escasas fuerzas, ¿cómo habrías podido sobrevivir bajo mi mano?» Con eso, Li Fan activó completamente el método de ignición del alma. Los 5 cielos de las cuevas, bajo el resplandor rojo sangre, parecían demoníacamente atractivos. Con la incorporación de la mejora de la marioneta inmortal de Tianyan, la fuerza mostrada por Li Fan ahora rivalizaba con la de un cultivador del reino inmortal de longevidad. El pequeño reino que ocupaban no pudo contenerlo y comenzaron a aparecer grietas de fisuras espaciales negras. El cielo y la tierra temblaron y se desintegraron gradualmente. El mero aura que emanaba ya había creado una escena apocalíptica. Esto aterrorizó muchísimo a los miembros del Kuan Yu que estaban abajo. La alianza de los 10.000 inmortales está explorando actualmente su tierra sagrada. Tengo la intención de aprovechar la oportunidad para asesinarlos en secreto. ¿Estás dispuesto a echarle una mano a este inmortal? Li Fan preguntó en tono gélido. No había una segunda opción. Junto con su odio hacia la alianza de los 10.000 inmortales, los miembros de Yuquan a continuación rápidamente eligieron la sumisión. Cuando los trajo sin problemas de regreso al reino Spirit World, según la costumbre, debían presentar sus respetos al verdadero inmortal sin rostro. El grupo de miembros de Yuquan actuó como si hubieran visto algo absolutamente aterrador. Todos se desplomaron en el suelo en un instante, temblando incontrolablemente. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C1098, oleada de la marea oscura. Al ver el estado anormal de la gente de Yuquan antes que él, Li Fan mantuvo la compostura. Ignoró su miedo extremo y los obligó a completar el juramento de iniciación frente a la estatua del verdadero inmortal sin rostro. Solo después de que finalmente se calmaron, Li Fan preguntó sobre el motivo de su terror. El líder del clan Tu tembló mientras hablaba. Después de mucho tiempo, logró explicar: nunca antes habíamos tenido la fortuna de ver la estatua del verdadero inmortal. Pero en el momento en que lo vimos, los miembros de nuestro clan instintivamente sintieron un miedo ilimitado. Vivimos en oscuridad perpetua todo el año y nuestros cuerpos se han adaptado a ese entorno único. Bajo la luz solar normal, podemos aguantar un corto tiempo, pero frente a la estatua del verdadero inmortal. Es como una fuente de luz en absoluta oscuridad, 1000 veces más brillante que el sol en el cielo, que aparece de repente. Las palabras del líder del Kuan Yu llegaron a trompicones, pero Li Fan entendió su significado. Así como los mortales sentirían miedo cuando estuvieran al borde de un abismo, la gente de Yuquan sintió un terror extremo al ver la estatua del verdadero inmortal sin rostro, como si enfrentara una amenaza mortal. Sin embargo,
la red del verdadero inmortal no tenía forma y era intangible. Incluso Li Fan, como representante del verdadero inmortal sin rostro en el reino Xuanhuang, podría no detectar su presencia de otra manera. Por el contrario, todos los miembros de este grupo Yuquan, incluso los recién nacidos entre ellos, sin excepción, sintieron el poder del verdadero inmortal. Parece que esto es inseparable del poder de oscuridad que ejercen. A continuación, Li Fan aprendió del líder del Kuan Yu sobre su comprensión de la oscuridad. La gente de Yuquan también eran originalmente humanos. Según las antiguas leyendas transmitidas en su tribu, en la antigüedad su mundo todavía tenía cielos azules, nubes blancas y luz solar brillante. Pero un día, después de la puesta del sol, nunca volvió a salir. La gente suplicaba desesperada en medio de la oscuridad, pero no se produjo ningún milagro. La gran mayoría desapareció para siempre en la oscuridad. Los que sobrevivieron fueron, sin excepción, todos favorecidos por el poder de la oscuridad. Bajo la erosión y transformación del poder de la oscuridad, sus cuerpos cambiaron gradualmente. Se convirtieron en horrores sin cabeza, con sus rasgos faciales apiñados en sus pechos. En verdad, la gente de Yuquan no entendía la esencia del poder oscuro. Simplemente lo adoraban como la única paja que salvaba vidas, un dios malvado y aterrador que traía la perdición al mundo normal, ofreciendo oraciones y súplicas. Y este poder oscuro, como si pudiera comprender sus palabras, realmente respondería y le serviría. La gente del clan Tu no creía haber dominado el poder oscuro, más bien, era la gracia del gran dios de las tinieblas. Lo que dijo el líder del Kuan Yu difería de la introducción dada por el transmisor del Dharma Shou. La gente del Kuan Yu eran claramente nativos del reino oscuro, sin embargo, el transmisor del Dharma Shou afirmó que eran simplemente un grupo especial que había descubierto y explotado el poder del reino oscuro. En un detalle tan menor, el transmisor del Dharma Shou no tenía motivos para engañarlo. Parece que el descubrimiento del reino oscuro por parte de la Alianza de los 10.000 Inmortales no fue tan simple como ella pasó por alto. Un destello de luz fría brilló en los ojos de Li Fan. A continuación, reflexionó sobre la manifestación de este poder de la oscuridad. ¿Oración y luego espera una respuesta? No es de extrañar que el ritual para abrir el paso al reino oscuro también implique canto y danza. La mirada de Li Fan parpadeó. No era ajeno a los poderes que respondían a los movimientos del corazón de un cultivador, llevando tal naturaleza. La esencia de poder fuente dorada, el poder remanente descartado por los verdaderos inmortales en su búsqueda de la raíz del Dao. Era la existencia conocida como la flor del Dao. Como pueden percibirse el uno al otro, debe haber alguna conexión entre los dos. Según la introducción del líder del clan Tu, aunque el poder de la oscuridad solo se manifiesta concretamente en su tierra natal, en realidad está omnipresente en todo el reino Xuanhuang. Simplemente no se condensa en una forma específica, lo que dificulta su detección por parte de la gente común. Sin embargo, a través de métodos especiales de oración e invocación, uno puede cruzar las barreras entre mundos pequeños e invocar su poder. Bajo el testimonio de Li Fan, el líder del Kuan Yu tenía una expresión devota y cantaba encantamientos en voz baja. Lanzó un ataque hacia una bestia feroz que se parecía a un híbrido de león y tigre. Esta bestia león-tigre era una nueva raza cultivada recientemente por el imperio. Su carne era dura como el acero. Incluso un ataque con toda su fuerza por parte de un cultivador común y corriente del establecimiento de la fundación difícilmente le haría daño. Pero se desarrolló una escena extremadamente inquietante. Sin previo aviso, la otrora majestuosa bestia león-tigre se desplomó repentinamente, con sus extremidades flácidas al caer al suelo. Sus ojos estaban llenos de terror, luchó impotente por levantarse. Sin embargo, debajo de su cuerpo, era como si existiera un atolladero invisible. Innumerables manos parecían tirar de él implacablemente desde el fango. Bajo la mirada de Li Fan, la bestia león-tigre fue lentamente envuelta por la oscuridad. Ni siquiera quedaron huesos. De principio a fin, Li Fan nunca vio la existencia de la oscuridad. Pero la bestia león-tigre efectivamente había desaparecido ante sus ojos. Li Fan examinó cuidadosamente el suelo donde había descendido la oscuridad. No quedaba rastro de poder. Ven y vete sin sombra, imposible de proteger. Li Fan se acarició la barbilla y cayó en pensamientos profundos. Mientras tanto,
el grupo de miembros del clan Vosotros volvió a cerrar los ojos en devoción colectiva, orando. Parece que solo ellos pueden provocar una respuesta de la oscuridad a través de esa oración. Los humanos comunes y corrientes, no importa cuán fielmente imiten la forma, no pueden invocar el poder de la oscuridad. Eso tiene sentido. Solo uniéndome a nuestra federación de todos los mundos, haciendo el juramento ante la imagen verdadera inmortal e integrándome en las redes verdaderas inmortales puedo sentir su oración. Presumiblemente, el poder de la oscuridad también posee una red tan invisible. Li Fan reflexionó en silencio, así que la clave está en cómo unirse a esta red sin ser devorado por la oscuridad. En el reino oscuro, el extraño estado del cadáver de Mo Rubin todavía estaba fresco en su mente. El mero contacto físico con él había conducido a tal resultado. Era difícil imaginar qué pasaría si el cuerpo y el alma estuvieran completamente sumergidos en la oscuridad y uno pudiera sobrevivir. Luego, Li Fan ordenó a sus subordinados juramentados de muerte que intentaran imitar la comunicación con la oscuridad, lo que confirmó sus especulaciones. Desaparecieron sin sonido, tragados por la oscuridad, sin rastro de vida o muerte. Además, invocar repetidamente el poder de la oscuridad en poco tiempo pareció desencadenar cambios sutiles. Como señor del reino Spirit World, Li Fan sintió débilmente que el mundo entero se oscurecía por un instante. Después de confirmar con el líder del Kuan Yu, Li Fan supo que esto no era una ilusión de su parte. Más bien, la oscuridad realmente mostró una tendencia a fluir hacia este lugar. Li Fan detuvo decisivamente los experimentos por el momento. Después de interrogar extensamente a varios miembros del Kuan Yu, Li Fan finalmente obtuvo una comprensión general del estado actual del poder de la oscuridad en el reino Xuanhuang. Era como un océano de oscuridad reunido en la parte trasera del Xuanhuang. Aunque fijada en su lugar por alguna misteriosa fuerza posicional, la naturaleza inherentemente omnipresente de la oscuridad hizo que ocasionalmente se filtrara a través de posibles grietas, invadiendo Xuanhuang e incluso los diversos mundos pequeños. La intrusión finalmente regresaría al reino oscuro. Este ciclo se repitió, formando algo parecido a mareas. Mi simulación de longevidad. C1099. Robar la oscuridad para buscar una oportunidad de supervivencia. Cuanto más frecuentemente se ruega por el poder de la oscuridad, más brechas crea. La probabilidad de que la oscuridad invada se hace mayor. Li Fan analizó con calma las características del poder de la oscuridad. Uno podría imaginar que si la misteriosa fuerza que fija el océano de oscuridad no existiera, el reino Xuanhuang hace mucho tiempo habría sido erosionado en 1000 agujeros por esta marea oscura. La existencia de las ruinas inmortales creó el océano de oscuridad. ¿Qué es entonces lo que, sin que nadie se dé cuenta, disipa silenciosamente esta crisis? Pensando más en el intento desesperado de Mo Rubin de ingresar al reino oscuro, Li Fan estaba casi seguro de que allí existía algo relacionado con el rey Xuantian. O quizás su poder residual. O incluso, sí mismo. Del clan Tu, seleccionó a 3 jóvenes y les pidió que enseñaran por separado los rituales para comunicarse con el poder de la oscuridad. Luego, Li Fan sacó al líder de Yuquan y a una docena de miembros robustos del clan del reino Spirit World. La existencia de la marea oscura provocaría invasiones por el poder de la oscuridad. Naturalmente, Li Fan no celebraría el ritual en su propia casa. Afortunadamente, conocía muchos mundos pequeños no reclamados. Medio día después, Li Fan seleccionó uno adecuado y entró sigilosamente. Este pequeño mundo no tenía superficie. Solo interminables cavernas subterráneas. Las únicas fuentes de luz eran el musgo brillante ocasional en las paredes de la caverna. Era bastante adecuado para que viviera el Kuan Yu. Bajo la insistencia de Fan Saiji, el líder del Kuan Yu comenzó el ritual para abrir el pasaje al reino oscuro. Después, Li Fan le ordenó que liderara el camino. El propio Li Fan, junto con Tianyan, el maestro Qiaogong, Liu Ruchen y Fan Saiji, los 5 se tomaron de la mano con fuerza y lo siguieron de cerca. Entraron una vez más en el mundo oscuro e ilimitado. Li Fan ya se había adaptado un poco. El maestro Qiaogong y los demás, sin embargo, mostraron claramente tensión y miedo emanando de sus cuerpos. Aunque ya habían oído hablar de ello de antemano y habían hecho suficientes preparativos mentales. Estar verdaderamente inmerso en ello todavía hacía difícil deshacerse de estas emociones. El grupo,
unido como uno solo, se comunicaba a través del sentido divino. ¿Puedes sentir la presencia de la gente de la Alianza 10.000 Inmortales aquí? Li Fan le preguntó al líder de Yuclán. Dio una respuesta negativa. El poder de la oscuridad es demasiado profundo. Incluso a nosotros, los habitantes de toda la vida, nos resulta difícil ver las cosas que nos rodean. Además, hace mucho que no estoy en casa. Por favor, permítame algo de tiempo para adaptarme, señor emisario. Al escuchar esto, Li Fan inmediatamente lo miró con cautela. Afortunadamente, fue simplemente él quien pensó demasiado. Después de un tiempo, el líder de Yuclán finalmente determinó aproximadamente la dirección. Sígueme. No muy lejos está donde solía estar nuestra residencia. Si la Alianza de los 10.000 Inmortales hubiera establecido un campamento aquí, seguramente elegirían ese lugar. En la oscuridad, avanzaron durante un tiempo desconocido. El líder del Kuan Yu se detuvo de repente. Como era de esperar, hay gente, y bastantes. El mar de oscuridad se ha visto afectado. Enviando fluctuaciones caóticas le explicó a Li Fan y a los demás que su tono estaba lleno de odio. Solo entonces Li Fan se dio cuenta. La inexplicable pulsación que había sentido en el cadáver de Mo Rubin la última vez parecía haber desaparecido. Y en la oscuridad de arriba, las posiciones no se podían discernir en absoluto. Parece que solo podemos buscar pistas en el campamento de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Li Fan pensó para sí mismo. ¿Puedes averiguar cuántas personas hay dentro? El líder de Yuclán lo sintió por un momento. Probablemente alrededor de las 5. En cuanto a la fuerza, similar a esta. Se refería a Liu Ruchen entre el grupo. ¿Puedes realmente discernir nuestra fuerza? Fan Saiji preguntó con curiosidad. Afuera, naturalmente no. Pero en este mar de oscuridad, para nosotros, gente del clan, es un asunto sencillo. El líder del Kuan Yu lo dijo con cierto orgullo. Es como si objetos de distintos pesos provocaran distintos cambios cuando se colocan en el agua. Debió haberlo discernido a través de eso. El maestro Qiaogong miró la oscuridad interminable que los rodeaba y explicó. Fan Saiji entonces entendió. ¿Puedes ver lo que la gente de la Alianza de los 10.000 Inmortales está haciendo aquí? Li Fan preguntó con el ceño fruncido. Necesitamos acercarnos un poco más. Después de reflexionar un momento, Li Fan aceptó su petición, no lo fuerces. Ahora no es el momento de chocar directamente con la Alianza de los 10.000 Inmortales. Habiendo luchado anteriormente contra la Alianza de los 10.000 Inmortales, el líder del clan Tu comprendió naturalmente el terror de su fuerza. Indicando comprensión, se acercó lentamente paso a paso hacia el frente. Esto es. ¿Cómo se atreven? Las emociones del líder del Kuan Yu de repente fluctuaron mucho. Afortunadamente, estaban en el mar oscuro, por lo que no fueron descubiertos por los miembros de la Alianza de los 10.000 Inmortales. El líder de Yuclán compartió la escena que sintió. Varias sombras blancas formaban un círculo. En su centro parecía existir un pequeño vórtice formado por un poder sombrío. Este vórtice era muy pequeño, un poco menos que el tamaño de una palma. Su apariencia también era bastante extraña, con el centro del vórtice apuntando hacia arriba, opuesto a los habituales que se ven en la vida cotidiana. Pero los diversos cultivadores de la integración Dao de la Alianza de los 10.000 Inmortales que la custodiaban parecían extremadamente tensos. ¿Qué es esto? Fan Saiji preguntó con algunas dudas. Están robando el gran poder de la oscuridad, dijo el líder del Kuan Yu con los dientes apretados. Li Fan y los demás se sorprendieron al escuchar esto. Incluso con las restricciones del propio poder del mar oscuro, no puede detener a estos vergonzosos ladrones. El líder del clan Tu deseaba poder apresurarse inmediatamente para detener las acciones de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Afortunadamente, todavía tenía alguna razón y solo la dijo verbalmente, sin actuar realmente en consecuencia. ¿Qué pensáis todos? Mirando la escena en su mente, Li Fan le preguntó al grupo. El poder de la oscuridad se desvía de las ruinas inmortales. Está claro que la Alianza de los 10.000 Inmortales no se conforma solo con las pequeñas cantidades que se infiltran hacia afuera durante las mareas. Quieren extraer poder oscuro a gran escala.
Parece que al final no pudieron resistir la tentación de escapar de las ruinas inmortales. Liu Ruchen, quien recibió la información compartida de Li Fan, no pudo evitar suspirar suavemente. Simplemente no sé qué método utilizaron para crear este vórtice. No puede ser que hayan usado específicamente un pequeño reino para atraer el poder de la oscuridad, ¿verdad? Fan Saiji dijo casualmente. Tan pronto como terminó de hablar, él mismo quedó atónito. No es imposible. Es solo un reino pequeño sin ningún valor especial. Si puede atraer un poder de oscuridad tan masivo, incluso destruirlo valdría la pena, dijo con confianza el maestro Qiaogong. Emisario superior, tal vez podamos imitar la alianza de los 10.000 inmortales. Incluso sugirió que Li Fan hiciera lo mismo. Tengo la premonición de que combinar este poder de oscuridad con la esencia del poder fuente y aplicarlo a marionetas inmortales podría llevarlo más lejos, creando verdaderas marionetas inmortales verdaderas. El tono del maestro Qiaogong tenía un toque de fanatismo. Aunque Li Fan tenía pensamientos similares, no estuvo de acuerdo de inmediato. En lugar de eso, le preguntó al líder del Kuan-Yu si podía sentir algún resto de cadáveres de cultivadores que hubieran caído cerca. Si Lord Emissary no lo hubiera mencionado, casi no me habría dado cuenta. Pero esto no parece un cadáver. Parece más bien una cáscara vacía. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C1100, marioneta inmortal de hadas del viejo conocido. Ni siquiera los miembros de nuestro clan, al morir en el mar oscuro, pueden lograr esto. Es demasiado ligero, demasiado ligero. Después de la explicación del líder del Kuan-Yu, Li Fan lo entendió al instante. Todavía se juzgaba por las fluctuaciones provocadas durante su estancia en el mar oscuro. El cadáver de Mo Rubin no se ajustaba en absoluto al estado normal de un ser ordinario después de la muerte. O bien es simplemente un cascarón vacío que sirve como cortina de humo, o esta persona era profundamente favorecida por la oscuridad. Tras su muerte, la gran mayoría de su espiritualidad regresó al mar oscuro en un instante. Solo quedaron las partes en descomposición, disolviéndose lentamente en la oscuridad. El líder del Kuan-Yu mencionó de repente otra posibilidad. Sin embargo, incluso los sacerdotes más poderosos en la historia de nuestro clan no alcanzaron tal estado después de la muerte. Así que me inclino más a creer que lo que vimos fue simplemente un cascarón vacío. Al escuchar esto, la mirada de Li Fan parpadeó. Le habían sorprendido un poco las palabras que acaba de pronunciar el líder del Kuan-Yu. Pero si conectó el poder de la oscuridad aquí con el rey suantiano, entonces la anormalidad de Mo Rubin después de la muerte tenía sentido. Sin embargo, no podemos bajar la guardia. La secta suantiana es profundamente traicionera, con un sinfín de métodos emergentes. Debemos permanecer vigilantes. Independientemente de si realmente murió o no, mi plan no cambiará en lo más mínimo. Con un pensamiento rondando por su mente, Li Fan preguntó más sobre los detalles del cadáver de Mo Rubin. El lugar donde Li Fan lo había visto no hace mucho claramente no estaba aquí. Inesperadamente, la alianza de los 10.000 inmortales encontró una manera de resistir el contagio de la oscuridad en tan poco tiempo y lo trasladó aquí. Si realmente fuera solo un cascarón vacío sin valor, la alianza de los 10.000 inmortales no haría todo lo posible para transferirlo. En mi opinión, el vórtice que robaron de la oscuridad probablemente depende del cadáver de Mo Rubin para lograr estabilidad, expresó su opinión el maestro Qiaogong. Este poder de la oscuridad tiene algunas similitudes en la naturaleza con la esencia del poder fuente. Por sentido común, con la inmensa escala del mar oscuro, si tal salida de ventilación realmente apareciera, inevitablemente formaría un vórtice de energía inimaginable. Pero aquí hay demasiada calma. El maestro Qiaogong habló con convicción, dejando al líder del Kuan-Yu momentáneamente atónito. Observó atentamente durante mucho tiempo antes de decir con cierta sorpresa: «Señor emisario, este maestro inmortal tiene razón. El poder originalmente violento de la oscuridad, después de ser filtrado e influenciado por esa cáscara vacía, en realidad se ha vuelto estable. Incluso la oscuridad se puede calmar. ¿Exactamente qué?». El tono del líder del Kuan-Yu era de asombro e incertidumbre. Al escuchar esto, Li Fan inmediatamente cayó en la contemplación. Si el reino oscuro realmente tenía alguna conexión con el rey suantiano, entonces, aparte de sus antiguos compañeros en la secta suantiana,
¿qué más podría llamar su atención particular? Probablemente era solo la estatua del verdadero inmortal sin rostro. Pero aún no estaba seguro de qué tipo de agitación causaría la estatua del verdadero inmortal si apareciera en el reino oscuro. Entonces, ya sea que lo hiciera o no, Li Fan aún necesitaba considerarlo cuidadosamente. La tarea principal de este viaje seguía siendo aprovechar la oportunidad para estudiar este misterioso poder de la oscuridad. Y para investigar las noticias de Mo Rubin. ¿Podemos acercarnos aquí y abrir en secreto una brecha que conecte con un reino pequeño? Li Fan preguntó. Con el efecto del cadáver de Mo Rubin, las fluctuaciones causadas no deberían ser demasiado grandes. El líder de Yuquan reflexionó por un momento y dio una respuesta afirmativa. Pero es mejor no atraer demasiado poder de oscuridad, de lo contrario, dos vórtices del mismo tamaño podrían acercarse gradualmente debido a su interacción mutua y formar un todo más grande. Solo pretendemos dibujar un poco para la investigación. No seremos demasiado codiciosos. Con Li Fan tomando la decisión, el grupo rápidamente entró en acción. Bajo la guía de su líder, los miembros de Yuquan abrieron en secreto otro pasaje espacial casi justo al lado del puesto de avanzada de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Esta era originalmente su tierra natal, y Li Fan y los demás mostraban cada uno sus habilidades divinas para enmascarar las fluctuaciones. El proceso transcurrió sin problemas de principio a fin, sin ser descubierto por la Alianza de los 10.000 Inmortales. Por supuesto, esto también podría deberse a que habían dedicado toda su atención a proteger ese enorme vórtice. Es realmente maravilloso. El mar oscuro se ha vuelto realmente suave aquí al presenciar de primera mano esta escena divina. El líder de Yuquan no pudo evitar dejar escapar un suspiro de admiración. Y al otro lado del pasaje, en el mundo subterráneo. El poder sombrío, una vez liberado de su jaula, volvió inmediatamente a su verdadera naturaleza. Salió a una velocidad asombrosa, envolviendo todo lo que lo rodeaba. Los últimos rastros de luz en el mundo subterráneo pronto desaparecieron por completo. Innumerables seres vivos murieron en silencio, sin entender por qué. Afortunadamente, la escala de este pequeño reino subterráneo no era demasiado grande. Después de llenarlo rápidamente, el poder de la oscuridad comenzó a fluir de regreso hacia el reino oscuro. Realmente como el flujo y reflujo de las mareas. En la entrada que conecta el mundo subterráneo con el reino Xuanwang, Li Fan detectó con atención el poder de la oscuridad que comenzaba a filtrarse. Sin embargo, como aún no habían abierto el pasaje, este proceso fue extremadamente lento. Si debemos pasar por aquí para entrar y salir, entonces no pasará mucho tiempo antes de que la Alianza de los 10.000 Inmortales detecte el poder desbordante de la oscuridad, dijo Liu Ruchen con el ceño fruncido. Encontraré una manera. Se ofreció como voluntario el maestro Qiao Gong. La esencia del poder fuente y el poder de la oscuridad son mutuamente incompatibles. Quizás podamos construir una zona de amortiguación aquí. Por supuesto, esto puede requerir una gran cantidad de esencia de energía fuente. Mientras el maestro Qiao Gong hablaba, no pudo evitar mirar a Li Fan. Li Fan no sintió ningún apego a estos restos del verdadero poder inmortal. Ya había acumulado una cantidad considerable durante este periodo, sin ningún uso particular para ello. Aún así, fingió reflexionar durante mucho tiempo antes de aceptar a regañadientes. El maestro Qiao Gong estaba muy contento con esto e inmediatamente se puso a trabajar, convocando a su preciada creación para que lo ayudara. Una marioneta inmortal femenina increíblemente hermosa, obediente a los Qiao Gong en todos los sentidos. Empleaba la misma tecnología que la marioneta inmortal Tianyan, aunque no estaba claro de dónde había obtenido el maestro Qiao Gong la personalidad consciente de la marioneta. Fue durante la construcción de la zona de amortiguamiento que Qiao Gong se jactó casualmente y reveló sus orígenes. Cuando el ancestro se derrumbó, apenas sobreviví a la calamidad por los pelos y huí de mi tierra natal. Pero algunos tipos no tuvieron tanta suerte como yo. Sus cuerpos fueron destruidos en el desastre, dejando solo un respaldo de su conciencia, que llevé conmigo. No dejes que su obediencia actual te engañe, en el pasado me regañó mucho, jajaja. Cuando era la secta del espíritu celestial, también había preparado un cuerpo de marioneta para ella. Pero era demasiado rígido, no me gustó. Después de jugar con él por un rato, perdí el interés y la destruí. ¿Cómo podría compararse con este ahora, realista,
casi indistinguible de una persona real. Contacto, 2.